Es una de las operaciones más audaces en la historia de las guerras modernas. ¡Fuego! La invasión y fortificación de Noruega que transformó el país. Menudo cañón. En una superfortaleza. Tengo la piel de gallina. Los 2.500 kilómetros de costa noruega están plagados de cañoneras, bases de la Fuerza Aérea y bases de submarinos preparados para una invasión extranjera. Es una estructura enorme, gigantesca. Enviaron a 400.000 soldados alemanes al norte para defender el país. Es un entorno muy complicado. Y luchar una cruda guerra en el Ártico contra la Rusia soviética. El destino de esta guerra se decidirá en Noruega. A Hitler le gustaba apostar, y Noruega era la mayor apuesta de todas. Esta es la historia. Es incomparable. De la fortaleza de Hitler en el Ártico. El mayor proyecto de construcción de la Segunda Guerra Mundial. Un encargo de Hitler para hacerse con el dominio del mundo. Hoy en día permanecen los oscuros restos de la ambición militar y fanática del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Nazi Megaestructuras 4, la fortaleza de Hitler en el Ártico. No os paréis. El 4 de febrero de 1944, en las profundidades del Círculo Ártico, el soldado Gerd Kleber llevaba 3 años luchando contra la Unión Soviética. Debemos estar cerca. Una guerra que creía que duraría meses. Durante ese tiempo se escribía con su mujer que estaba embarazada de su primer hijo. Mi querida Mats, marchamos al frente de batalla. Aquí luchan 2 mundos por el derecho a existir. No te preocupes, no me pasará nada. Pronto volveré a casa. En el frente ártico, las tropas soviéticas aplastaban las defensas alemanas. Desdoblaban en número y Kleber y sus hombres sufrían los constantes disparos de los soviéticos y luchaban por sus vidas. ¡Son demasiados! ¡Tenemos que refugiarnos! ¡Seguidme! Como oficial de la unidad, era el principal objetivo de los tiradores rusos. Aún hay restos de la ocupación nazi y de la batalla contra la Unión Soviética en Noruega. El arqueólogo bélico Tony Pollard ha viajado al extremo norte de Noruega para descubrir una megaestructura naval excavada en la ladera de un fiordo. Esto es lo que veníamos a ver, una base militar terrestre que abarca esta extensión de agua. Era letal para todos los barcos que se acercaban. Es una pieza arquitectónica asombrosa anidada en la colina, por lo que está muy bien camuflada en el terreno natural. Parece una especie de ático de un millonario. Se pueden ver las marcas de balas de los aviones rusos. Los torpedos suelen lanzarse desde submarinos, pero en Noruega los nazis construyeron instalaciones desde las que podían lanzarlos desde tierra. El terreno es muy escarpado. Es increíble. Esto es un edificio abandonado. Alinearon las paredes de roca con hormigón. Y esto de aquí es un revestimiento de betún que aísla del agua. Y encima construyeron esta bóveda de ladrillos, pero pararon aquí y se fueron. Los alemanes se fueron corriendo. Y esta es la prueba arqueológica de ese momento. Esta cámara es lo más importante del sistema armamentístico, el cañón, por decirlo de algún modo, porque aquí estaba el lanzatorpedos, sobre este soporte de ahí, y lanzaban los torpedos para derribar los barcos enemigos. Esto es muy raro de encontrar. Son agujeros de balas que entraban por esa apertura. Es increíble. Es una prueba forense de un ataque.
La verdad es que no es la megaestructura más grande que veo, pero en cuanto a la ubicación es incomparable, es espectacular. La historia de la fortaleza noruega de Hitler comenzó en diciembre de 1939. Los nazis ya habían ocupado Austria y Checoslovaquia y marcharon hacia Polonia. Como respuesta, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania, pero aún no habían empezado las hostilidades. Himmler y sus generales planeaban su próximo movimiento. Creían que perdieron la Primera Guerra Mundial porque Alemania carecía de bases navales estratégicas, de modo que debían acceder a la costa atlántica y la Noruega mide 2.500 kilómetros. Estamos a punto de hacer historia. La cuestión es el siguiente paso del enemigo. Mein Führer, Noruega puede ofrecernos las bases navales que necesitamos. Si no invadimos esa zona, lo hará Gran Bretaña. ¿Sugieres que la ocupemos, Reidar? Sí, mein Führer. No hay más que hablar. El destino de esta guerra se decidirá en Noruega. El tiempo que tardemos en ocuparla me provocará una gran tensión, pero estoy seguro de que alcanzaremos la victoria. El 9 de abril de 1940, en el denominado Día Weser, 9.000 soldados alemanes marcharon para invadir Dinamarca y Noruega. En solo 3 horas, Dinamarca se rindió ante el ejército alemán y casi toda la armada alemana atacó 6 puertos claves noruegos. En el extremo norte invadieron Narvik, el puerto más valioso de todos. La mitad de las importaciones de mineral de hierro de Alemania se transportaban en tren desde Suecia hasta Narvik. El hierro que alimentaba la máquina de guerra nazi. Gran Bretaña y sus aliados enviaron una gigantesca fuerza naval para hacer frente a las fuerzas de ocupación alemanas. Hitler puso mucho en juego invadiendo Noruega, al destinar a una gran parte de su aún reducida armada, la Kriegsmarine, a una operación que les expondría a toda la poderosa Marina Real Británica, la mayor del mundo en esa época. Lo que viene a continuación es una de las mayores batallas navales de la Segunda Guerra Mundial. En las armadas británica y alemana luchan por la supremacía de los fiordos que rodean Narvik. El historiador militar Mike Pavelek ha viajado hasta el norte de Noruega para descubrir los restos del barco alemán encallado en la batalla por esta ciudad portuaria tan importante. Debería estar a la vista. Ahí está, ya lo veo. El casco oxidado del Georg Tille. Atrapado en la falda de un fiordo, el destructor de clase Z2, el Georg Tille, está en llamas y se hunde con rapidez. El capitán decidió encallarlo para que pudiese salir la tripulación, porque la Marina Real lo dañó tanto que sabía que se hundiría si no sacaba a todo el mundo del barco. Esta parte de aquí arriba parece ser que es donde lo encalló en las rocas y con el tiempo ha retrocedido un poco y zozobrado. O puede que sean marcas reales de la batalla. Solo se ve una parte diminuta, quizá 12 o 15 metros de todo el barco, que medía 120. El resto está sumergido en las profundidades del fiordo. Se hundió con mucha rapidez. Los naufragios son fascinantes porque invitan a investigar cómo y por qué sucedieron. Es fantástico. Nunca imaginé que llegaría a verlo tan de cerca. Se puede ver la roca que lo hizo encallar. Hay muchos métodos de construcción distintos, soldadura por arco y remaches que unen toda la estructura del barco. Y este es solo uno de los 10 destructores alemanes que se perdieron en la batalla de Narvik. En este fiordo se hundieron 4. Gracias al heroísmo del capitán, a quien Hitler otorgó la Cruz de Hierro, sobrevivieron más de 300 de sus hombres. Sin embargo, tras 4 días y 2 grandes batallas, la mitad de los destructores alemanes se hundieron en Narvik.
fue un desastre para la Kriegsmarine. La mayor apuesta de Hitler para hacerse con Noruega y ocupar sus puertos del Atlántico estaba en peligro de acabar antes incluso de comenzar. El puerto noruego de Narvik fue testigo de una de las mayores batallas navales de la Segunda Guerra Mundial. El combate pasó del mar a la tierra. Soldados, paracaidistas y unos 2.500 marineros alemanes de los barcos dañados llegaron a la costa. Pero eran muy inferiores en número frente a 25.000 soldados aliados y 10.000 soldados noruegos. Los alemanes se vieron obligados a retirarse y ceder el control del puerto y su importante ferrocarril de hierro. Se retiraron tierra adentro, dirigidos por uno de los generales favoritos de Hitler, Eduard Dietl. Dietl es un personaje muy interesante. Era un soldado profesional muy valiente, tenaz y astuto. Fue el primer comandante de la Gewürzjäger, la infantería alemana, el primer símbolo del ejército alemán. Era el tipo de soldado con el que Hitler creía identificarse. Caballeros, esta será nuestra mayor prueba de resistencia. Para sobrevivir en estas montañas tendremos que mantenernos alerta en todo momento. Las divisiones tienen que venir por aquí, por el Tercer Reich. No podemos mostrar signos de debilidad. Teniente, ¿han llegado los primeros suministros? No. Manténgame informado. Volvamos a repasarlo. El 10 de mayo de 1940, Hitler lanzó su ataque Blitzkrieg sobre Francia. Las tropas aliadas de Noruega se vieron obligadas a evacuar para apoyar a los franceses. El gobierno noruego, que quedó prácticamente indefenso, también huyó del país, y el ejército alemán aprovechó la oportunidad para recuperar Narvik. El 10 de junio, Noruega se rindió al Tercer Reich y se convirtió en el puesto más septentrional del nuevo imperio de Hitler. A partir de entonces, Alemania se centró en proteger el bien más preciado del país, las bases noruegas en el Atlántico. Pero la costa, formada por 101.000 kilómetros de fiordos, es mucho más difícil de defender de lo que Hitler hubiese imaginado. Y a pesar de la retirada de Noruega, los británicos estaban decididos a infligir daños a la nueva colonia ártica de Hitler. En el verano de 1940, Winston Churchill declaró que lo que quería hacer era incendiar Europa, una forma de decir que quería provocar una insurrección, una resistencia, realizar pequeñas incursiones. Los comandos británicos atacaron fábricas en las islas noruegas de Lofoten, donde los nazis extraían petróleo para fabricar nitroglicerina, un componente fundamental para explosivos. La primera incursión del comando fue en las islas Lofoten, lo que hizo que Hitler se diese cuenta de que Noruega era vulnerable, un lugar extremadamente difícil de defender, y que si iba a mantener esa defensa tendría que aumentar enormemente el número de fuerzas, de modo que comenzó un gigantesco proyecto de construcción. Hitler ordenó construir 160 bases militares en la costa noruega para proteger los barcos alemanes que transportaban recursos vitales a la madre patria. Sin embargo, dada la estructura topográfica, estas fortificaciones fueron de los edificios más difíciles de construir de todo el Tercer Reich. Había mucha costa que proteger, muchas calas, fiordos y montañas. Apenas había carreteras, y el único modo de acceso a cualquier lugar era por barco. El desafío era enorme. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los nazis pudieron construir en Noruega una de las mayores bases militares de toda la guerra. Me encuentro en Harstad, al norte de Noruega, dentro del Círculo Ártico. Estoy muy emocionado de estar aquí. Es una instalación militar costera alemana gigantesca. Esta base naval cuenta con 4 cañones gigantes diseñados para acorazados. Este es el centro del complejo. Líneas ferroviarias, vagones, da la sensación de que guarda algo muy importante.
Madre mía. Menudo cañón. Es gigantesco. Estos cañones con un calibre de 40 centímetros y 21 metros y medio de largo son conocidos como las armas de Adolf. No creo que sepa expresar bien con palabras la escala de esta cosa. Esta arma puede disparar a 56 kilómetros. Los proyectiles iban a 1 kilómetro por segundo. Podían alcanzar una trayectoria máxima de casi 22 kilómetros y mantenerse en el aire durante 2 minutos antes de alcanzar el objetivo. Esto es extraordinario. Si hay algo que puede destacar el tamaño de esta arma es esta sala. Es el centro del arma. Aquí está el proyectil, que se sube a esta plataforma y luego no hay más que moverla. A ver, con un dedo. Esto es increíble. Se trae hasta el hueco de lanzamiento. Hay un destructor británico en el mar. Tengo las coordenadas de ángulo de disparo y tengo que ajustar el cañón. Voy a ello. Es un arma de guerra alemana operativa muy grande. Ahora mismo tengo la carne de gallina. Aunque parezca mentira, esto es el gatillo. Este pequeño mecanismo de metal con un agarre de baquelita se pulsa y... Como sucede siempre con los grandes proyectos de ingeniería alemanes, fueron esclavos quienes lo construyeron. Y este lugar no es una excepción. Trajeron a miles de prisioneros de guerra para hacer las obras de construcción. Sufrían abusos y escasez de alimentos y de ropa. El frío, la nieve, debió haber sido un auténtico infierno, y cientos de ellos murieron durante la obra. Lo peor fue que estas armas nunca llegaron a abrir fuego. Fue una pérdida monumental de tiempo, dinero, recursos y vidas. Además de los puertos claves, la ocupación de Noruega proporcionó a Hitler otra ventaja estratégica. Noruega, que limita al norte con Rusia, estaba a punto de convertirse en una de las plataformas de lanzamiento para una de las campañas más audaces de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de la Unión Soviética. Berlín, 21 de abril de 1941. El general Eduard Dietl, comandante de las divisiones de infantería en Noruega, fue convocado para analizar la invasión inminente de la Unión Soviética. Una vez avanzase al este con sus tropas, Hitler quería que Dietl evitase un contraataque ruso en el extremo norte. Al contrario que otros generales, Dietl se había labrado una reputación por osar hablar con sinceridad al Führer. Si los rusos consiguen lanzar un ataque ofensivo en la zona, esta región tan abundante en minerales quedará indefensa. Tienes que tomar el puerto de Murmansk y acabar con esta amenaza. Mein Führer, mis hombres nunca han luchado en la tundra ártica. La victoria no es segura. Será muy complicado ganar con el terreno escarpado, las inclemencias climáticas y la gran resistencia de los rusos. Pero Dietl, tu infantería es la mejor de Alemania. Por supuesto, Mein Führer. Haremos todo lo que esté en nuestras manos. Excelente. Mein Führer. El 22 de junio de 1941, los nazis atacaron la Unión Soviética. Más de 3 millones de soldados del eje invadieron un frente de casi 3.000 kilómetros. Dietl dirigía un asalto al puerto ruso de Murmansk y sus vías ferroviarias del sur que transportaban suministros al resto de la Unión Soviética. Hitler ordenó a otras decenas de miles de hombres viajar al norte para proteger su fortaleza noruega y dar apoyo a las fuerzas de Dietl. Entre ellos se encontraba el soldado Gerd Kleber. Tras semanas viajando en tren y ferry a través de Suecia y Finlandia, Kleber aún no había llegado al destino final de su división. Me da la sensación de que este viaje se está haciendo eterno. Kleber no podía revelar su destino final en las cartas a su mujer Mats, pero
burló a los censores, subrayando ligeramente las letras que indican hacia dónde se dirigía su división. Mats dedujo que Gerd iba rumbo a la ciudad noruega de Kirkenes. A los 16 kilómetros de la frontera con Rusia en el mar de Barents, Kirkenes es una de las partes más remotas e inhóspitas de la frontera. Por la corriente del Golfo no se congela nunca y permitió al ejército alemán abastecerse constantemente y construir una base desde la que podían atacar Murmansk. Al oeste, en la costa noruega, continuaba un gigantesco programa de fortificación. Defender Noruega no solo implicaba plagarla de tropas, sino también construir fortificaciones y un muro por el Atlántico que iba desde el Círculo Ártico hasta los países más meridionales, Francia y España. La estrategia de Hitler se basaba en defender Europa de ataques del oeste. En 1941 Hitler autorizó la construcción de refugios de submarinos en la costa para dar protección a más de 240 submarinos que operaban desde Noruega. Mike Pavelek está explorando una base de submarinos en Trondheim, una ciudad que quería transformar en un gigantesco bastión militar poblado por cientos de miles de alemanes. Es una estructura enorme, gigantesca. ¡Qué grande y larga es! Durante la guerra, Trondheim era una ciudad muy pequeña, casi toda construida en madera, donde de repente los nazis comenzaron a construir estas inmensas estructuras. ¡Madre mía! Este muro interno tendrá al menos 2 metros de grosor y está construido por secciones. Es muy resistente y los muros externos son por lo menos el doble de anchos. Es enorme. Esto es lo que estaba buscando. ¡Qué barbaridad! Este es el refugio de submarinos donde los guardaban y los reparaban. El submarino entraba, cerraban las puertas, se vaciaba de agua y ya podían trabajar como si fuese un embarcadero seco justo en este espacio. La conversión de Trondheim en la base naval nazi más grande del norte de Europa fue uno de los proyectos arquitectónicos favoritos de Hitler. Su nombre en clave era Dora. El primer búnker de submarinos, Dora 1, albergaba submarinos de la flotilla 13 de la Kriegsmarine. Dora 2 se construyó al lado y estaba formada por otros 4 muelles para los submarinos. Los noruegos avisaron a los alemanes de la locura que era construir aquí por el barro y las arenas movedizas del subsuelo. Al final los alemanes decidieron hundir gigantescos tubos de acero en el barro para mantener la estabilidad. Después construyeron el refugio por secciones para que las arenas movedizas apenas lograsen moverlo. Aquí se ven los espacios en el hormigón de estas grandes secciones. Hay quien dice que en unos años esto acabará bajo el océano. El invierno de 1941 a 1942 en Rusia fue uno de los más duros de la historia. A lo largo de la frontera soviética los soldados alemanes se morían de frío. Pero las condiciones en el extremo norte de Noruega eran aún peores. Las bajas aumentaban y el general Dittel enterraba a sus soldados con una regularidad alarmante. Hitler empezó a fijarse en otro elemento de Noruega. Cree que los recursos del país tienen el potencial para ayudar a fabricar una bomba atómica capaz de ganar la guerra en un instante. Primavera de 1942. A pesar de las pérdidas en la frontera de Noruega con Rusia, la construcción de la fortaleza en el Ártico sigue adelante. Al estar ya fortificados los puertos navales claves, Hitler pasa de querer dominar el mar a controlar el cielo. En la invasión alemana de 1940 solo había 6 aeródromos en toda Noruega. Los alemanes construyeron otros 50. El motivo de construir tantos era poder atacar el otro lado del Mar del Norte, hasta el norte del Atlántico, además de posibles convoyes de los aliados en Rusia. Pero
Pero los nazis no solo construyeron bases aéreas y fortificaciones gigantescas. Las fuerzas alemanas estacionadas tenían que estar preparadas para combatir una invasión aliada, de modo que también erigieron instalaciones de entrenamiento militar. James Holland está explorando un campo de tiro para tanques construido en secreto lejos de la población civil. Estoy en un bosque cerca del aeropuerto principal a las afueras de Oslo. Y ahí delante hay algo que tiene el inconfundible aspecto del hormigón nazi. Los 7 muros de hormigón del campo de tiro amortiguan el sonido de los disparos y protegen contra explosiones. Los operadores de tanques disparaban a través de los muros a un objetivo que estaba al otro lado. Se puede ver que alcanzaron esa parte del hueco. No dieron en el blanco. Con el gran esfuerzo que conlleva construir estas estructuras, uno piensa si no tenían cosas mejores y más importantes que construir y en las que gastar dinero y tiempo, en lugar de estos gigantescos campos de tiro acorazados de hormigón. Seguramente eso de ahí era el objetivo. He de decir que jamás había visto nada parecido. El sonido de los disparos y el lugar escondido hacen del bosque de Trandumskogen un lugar útil para un fin más siniestro aún. Una tumba. Aquí hay otra. Están por todas partes. Tumba número 14. Ahí hay otra. Son marcas de fosas comunes. En total, 173 noruegos, 15 rusos y 6 británicos fueron ejecutados en secreto aquí durante la guerra. Ahora que veo ese dominó, que es la estructura de tiro de los tanques, empiezo a verle el sentido. Porque el sonido de los tanques taparía el sonido de un arma automática o semiautomática durante las ejecuciones. Aquí, en una fosa común, se contienen los cuerpos de paracaidistas británicos capturados durante una incursión aérea en la central hidroeléctrica de Vemork, cerca de Oslo. Los espías de la resistencia noruega descubrieron que los nazis habían aumentado enormemente la producción de agua pesada de la central, que era fundamental para el desarrollo de una bomba atómica. El plan de los paracaidistas británicos era volar la central e inhabilitar sus funciones, pero el mal tiempo hizo que la incursión saliese mal. Los aviones llenos de paracaidistas británicos se estrellaron, y los que no murieron fueron capturados enseguida, interrogados por la Gestapo y ejecutados. Esta es su tumba. Para que no olvidemos, no lo haremos. En abril de 1942, ni el mal tiempo ni las batallas acabaron con la amarga lucha en el frente norte entre la Unión Soviética y Alemania. Tras 10 meses y poco terreno ganado, los hombres de Dittel se esforzaron al máximo para avanzar en un intento por tomar el ferrocarril de Murmansk, porque a través del puerto de Murmansk los aliados podían abastecer a los soviéticos. Entre junio de 1941 y octubre de 1942 llegaron a Rusia más de 1.200 aviones, 2.700 tanques y 27 millones de kilos de explosivos a través de Murmansk. Hitler fue al frente ártico para reunirse con Dittel y reunir a las tropas. Entre los hombres de Dittel se encontraba el soldado Gerd Kleber. Querida Mads, hoy hemos avanzado 50 kilómetros a temperaturas bajo cero. Muchos soldados tienen dolor de pies. Todos estamos agotados. El único consuelo de Kleber son las cartas a su mujer, Mads. Me cuesta mucho escribir. Una pequeña hoguera es lo único que nos mantiene calientes. Ayer hizo 4 años desde que empezó la guerra. ¿Quién se lo habría imaginado hace 3 años? Esperemos que acabe pronto para volver a estar juntos. Pero en el frente
frente noruego, los rusos estaban reuniendo grandes tropas que marchaban hacia los nazis con la intención de rodear la división de infantería de Kleber. En la primavera de 1943, tras casi 2 años intentándolo, la Alemania nazi no había conseguido arrebatar Murmansk a los soviéticos y ahora se enfrentaba al poder de un ejército rojo más fuerte. A pesar de las grandes defensas construidas en la costa atlántica, apenas construyeron nada en la frontera con Rusia. El general Dietl ordenó a sus hombres improvisar con cualquier material que encontrasen. ¡Vamos, muchachos! ¡Seguid! ¡Empezad a cavar! Sí, muy bien. ¡Tapad ese agujero! Si había alguien que podía derrotar a los soviéticos en la tundra ártica, ese era Dietl, el hombre conocido en Alemania como el héroe de la nieve. Tenemos que reforzar nuestras defensas. Recordad, la tercera división de infantería no vacila ante la adversidad. Utilizad cualquier cosa que encontréis. En toda Noruega, 400.000 soldados alemanes de las 3 fuerzas armadas controlaban grandes defensas, erigidas en caso de un ataque de los aliados. La fortaleza helada de Hitler ya comprendía 350 instalaciones, incluidas cañoneras, bases militares, aeródromos y bases de submarinos. El desvío de recursos en este momento tan importante de la guerra, cuando Alemania luchaba por sobrevivir, es extraordinario. Cabe recordar que en ese momento estaban luchando en la Unión Soviética, en el frente occidental, en el Mediterráneo. Tenían frentes abiertos por todas partes, y el gasto de recursos, personal y dinero era increíble. El centro para construir nuevas fortificaciones costeras pasa del Atlántico a los mares del norte. Las baterías de artillería protegían los envíos alemanes que entraban y salían de Kirkenes, pero también atacaban a los convoyes aliados que transportaban alimentos y munición a los soviéticos por Murmansk. Kirkenes está al final de este canal y es vital para la campaña bélica alemana. Ahí se ve Rusia y ese es el puerto sin hielo de Murmansk. Conforme avanza la guerra, los aliados abastecen la campaña rusa con sus convoyes. Este es el frente occidental dentro del círculo ártico. Tony Pollard está explorando los restos del fuerte Kiberg, antaño la mayor megaestructura nazi de toda la región septentrional de Noruega. Dispersas por toda la llanura se ven pilas de rocas de forma rectangular que formaban parte de edificios. Son las ruinas de lo que debió ser un entorno muy difícil para la vida de los soldados alemanes. Apenas hay nada en pie aquí. Esto es lo único. En el interior hay trozos de lo que parecen ser tubos de hierro entrecruzados. Otra pista es la montura de hormigón que indica que dentro de esta estructura había un radar Freya que adoptó el nombre de una diosa noruega. Es un sistema alemán de alerta anticipada muy eficaz y esta pared protege de las bombas, aunque también supongo que protegería contra el viento. El enorme complejo del fuerte Kiberg estaba controlado por 700 soldados. Además del cuartel general y el radar Freya, la fortaleza contiene 3 armas navales de 11 pulgadas diseñadas para atacar el transporte y los búnkeres de munición aliados. Y para la protección 9 cañones antiaéreos, 10 fijaciones para ametralladoras y 3 cañones de perforación de blindajes. Este hueco
que está sobre el puesto de mando, tenía un sofisticado sistema de búsqueda cuya misión era avistar naves, la distancia a la que se encontraban, su ángulo y su velocidad, y enviar esa información a las grandes armas de abajo para que las detectasen. Pues que la mayoría de esas armas e instalaciones construidas en una explanada tan amplia y con tanto desvío de recursos prácticamente no se utilizaron, porque los aliados desviaban sus convoyes ligeramente hacia el norte. Tras una derrota aplastante en la batalla de Stalingrado, en la primavera de 1943 el ejército alemán se retiró de Rusia. ¡Fuego! Pero la frontera entre la Unión Soviética y Noruega seguía estando en punto muerto y Gerd Kleber se encontraba en medio de un combate. 80 metros. ¡Cargad! ¡Fuego! Hemos lanzado unas 1000 granadas a los bolcheviques. Han sufrido muchas bajas. Frente a mi posición han muerto alrededor de 600 rusos, pero siguen viniendo. Cerca de Oslo, la central hidroeléctrica de Vemork seguía siendo esencial para el programa nazi de armas nucleares. Pocos meses después de la incursión en paracaídas fallida de los británicos, los grupos de resistencia noruegos lograron detonar el suministro de agua pesada de la central. Hitler ordenó que se transportara todo el edificio a Alemania para protegerlo de los ataques enemigos, pero de nuevo la resistencia descubrió sus planes. Los grupos noruegos colocaron explosivos a bordo del ferry e hicieron detonar todo el barco, hundiendo también el sueño de Hitler de una bomba atómica capaz de acabar la guerra. En 1944 Hitler sabía que los aliados iban a invadir algún lugar del continente europeo. La ruta más evidente era el norte de Francia, pero los aliados jugaron al engaño, haciéndole creer que también invadirían Noruega. Hitler insistió que Noruega se mantuviera en máxima alerta y entra en el juego de los aliados, puesto que no puede estar en todas partes. El 6 de junio de 1944, el muro atlántico se rompió, pero no en Noruega como estaba previsto, sino con el desembarco aliado, el día D, comenzó en Francia. Sin embargo, la fortaleza ártica de Hitler en Noruega seguía siendo una de las megaestructuras de un Reich que se desmoronaba. Los informes de inteligencia desvelaron que los rusos estaban enviando miles de refuerzos al extremo norte para derrotar a los nazis de una vez por todas. Hitler convocó al comandante de las tropas noruegas del norte, Edvard Dittel, para informarle sobre la guerra en el Ártico contra los comunistas. Dime, Dittel, ¿qué opinas de la situación? Mein Führer, la guerra del Ártico está en crisis. Necesitamos más hombres y más armas enseguida. Debemos afrontar la realidad. Si no, está todo perdido. Gracias, Dittel. Conseguiremos más recursos. Gracias, mein Führer. Ojalá todos los informes de situación fuesen tan francos y honestos. La mayoría de los generales son demasiado cobardes para hablarme con tanta sinceridad. Ojalá todos mis generales fuesen como Dittel. Fue la última vez que Hitler vio a uno de sus últimos grandes generales. En el viaje de vuelta de la reunión, Dittel murió en un accidente aéreo. El Führer dio el discurso principal en el funeral oficial. Hitler estaba desolado. Sus mejores generales habían muerto y la guerra parecía perdida. Las enormes baterías de artillería construidas por los alemanes a lo largo de los 2.500 kilómetros de costa noruega impidieron cualquier intento de invasión por parte de los aliados. En el extremo norte, cerca de Kirkenes, también protegían los barcos que exportaban recursos minerales esenciales que alimentaban la máquina de guerra nazi. Tony Pollard está explorando el búnker de mando de la batería de artillería del fuerte Kiberg, al norte de Noruega. ¡Qué acogedora!
A ver qué hay aquí. Como el búnker está escondido bajo la nieve durante gran parte del año, sigue albergando numerosos artefactos históricos. En muchos búnkeres no queda nada dentro, ni aparatos ni accesorios. Pero aquí se ve muy claramente que hay 3 camas colgadas del techo con cadenas. Es un poco angosto, pero eficaz. Y aquí, todas las comodidades modernas. Es una base de una estufa y el escape de la chimenea por aquí. Todo esto indica que este búnker semisubterráneo era totalmente autosuficiente. Estaba controlado constantemente. Este es el centro neurálgico, donde se recopilaba toda la información sobre la ubicación de las naves enemigas y sobre todo la de los convoyes aliados. En el suelo hay restos por todas partes. Estos son baterías, seguramente energía auxiliar para un equipo de radio. Cerca de Kirkenes, en la batalla constante por controlar Murmansk, las tropas soviéticas doblaban en número las divisiones de infantería alemanas. En el cumpleaños de su mujer, Gerd Kleber luchó en la batalla de su vida. Los alemanes intentaban desesperadamente mantener sus posiciones frente a un brutal avance soviético. ¡Son demasiados! ¡Tenemos que refugiarnos! ¡Seguidme! Un tirador ruso detectó a Kleber mientras intentaba buscar refugio. Kleber fue enterrado en la frontera rusa con todos los honores militares. 8 meses después, las tropas soviéticas rompieron las líneas alemanas en el norte de Noruega por primera vez. Durante la retirada de los nazis, Hitler ordenó una política de tierra quemada, la Operación Aurora Boreal, en la que debían destruir todo lo que pudiese ser útil para el enemigo. El 25 de octubre, tras más de 4 años de ocupación alemana, los rusos liberaron Kirkenes, una ciudad arrasada por los bombardeos y la destrucción de los nazis. Algunas unidades alemanas resistieron en las fortalezas de los fiordos de la costa hasta el 8 de mayo de 1945, cuando el ejército se rindió de forma incondicional. Hitler decía que Noruega decidiría su destino, pero la realidad fue que envió a grandes cantidades de soldados, municiones e infraestructuras a ese país. Y sí, es cierto que en el extremo norte sucedieron cosas, pero para la amplia mayoría de los soldados que ocuparon Noruega no había nada que hacer. Al final resultó ser un derroche colosal. La invasión naval de los aliados prevista en la costa noruega no llegó a producirse. El fracaso de Hitler de proteger el flanco este con Rusia e invadir Murmansk al final dio lugar a la caída de su fortaleza en el Ártico. Gerd y Max Kleber estuvieron 3 años casados. Max vivió hasta los 95 años. Con las cartas de Gerd, su hija Gerda escribió un libro en 2010 sobre el padre al que nunca conoció.